Muchas veces para podernos explicar situaciones que son difíciles, entramos en lo comparativo. Muchísima gente en Venezuela, al ver la caída del maldito dictador Bashar al-Assad, pensó, Dios mío, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Y muchísimos al ver además celebrando a los sirios en todas partes del mundo y diciendo que ya ven muy pronto el regreso a su país y que sienten además que lo que viene en Siria es el resurgir de la democracia que nunca han tenido, por supuesto que se llenan de esperanza. Podemos comparar la situación de Siria con la situación de Venezuela. Es lógico pensar que en Venezuela pueda repetirse un evento como el que se ha vivido en Siria. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Que no se te olvide, porque si se te olvida, lo vas a lamentar. Gracias por estar de vuelta. No olvides jamás que la izquierda te rompe las piernas para venderte las muletas. Después te expropia las muletas y te obliga a ponerte de rodillas para agradecerle. Te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar de hasta el agua de los floreros. Si no te gusta que te repitan estas cosas, probablemente tienes un chavista, un comunista, un socialista, un izquierdista dentro de alguna parte de tu intestino delgado. Te recomiendo que te purgues con la plomería informativa que te desmancha más, te desinfecta más, te limpia más y no te daña. Gracias por estar de vuelta. Gracias por darle me gusta a este video, gracias por suscribirte al canal y gracias por permitirnos seguir llegando hasta a ti, financiando la elaboración de este programa en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Tu apoyo nos ayuda a seguir adelante y seguimos. Miren, a veces uno piensa que las cosas son más sencillas de lo que parecen, ¿verdad? Y siente que podría tenerse como lógico hacer comparaciones que muchos sienten que no caben. Yo siento que todo venezolano en cualquier parte del mundo está en el derecho y en el deber de soñar con tener un país mejor. Yo creo que si nos quitan eso, nos han matado como ciudadanos y allí sí es verdad que no existirá nunca más la nación. Donde haya un venezolano deseando que el país esté mejor, allí estará Venezuela viva y allí habrá futuro. Yo estoy convencido de que el chavismo va a desaparecer en algún momento. El problema no es la desaparición del chavismo. El problema es lo que venga después de esa desaparición, puesto que el chavismo no es más que la fase de putrefacción del sistema anterior. Y sería muy triste que en el futuro nosotros veamos que en realidad, más que tener un sistema distinto, tenemos a la depauperación del sistema anterior, como lo estamos viviendo ya con el chavismo. Vista las cosas de esa manera, yo creo que revisar el ejemplo de Siria es importante. Porque la gente dice, bueno, ya cayó allá porque lo abandonaron los rusos. A Maduro también lo pueden abandonar los rusos. A Maduro también lo pueden. Irán también se puede equivocar. Los Estados Unidos también se puede cuadrar, etc. Eso tiene lógica. Esa explicación. Eso podría verse de muchas maneras. Y yo creo que lo mejor que hay que hacer es revisar, en efecto, lo que viene siendo el planteamiento que se está haciendo. Yo creo que son incomparables. Yo creo que es vender humo, hacer una comparación a rajatabla, diciendo no, si cayó Bashar al-Assad, cae Maduro. No, por supuesto que Maduro puede caerse hoy, puede disolverse. Pero vamos a ver lo siguiente. Mientras en Siria se estaban preocupando por el avance de distintas fuerzas armadas opuestas a Bashar al-Assad, ¿cuál era la discusión en Venezuela? La discusión en Venezuela era la calidad del espectáculo de Miss Venezuela presentado por Venevisión y la suspensión del concierto de Raguayana. Así nos vamos a poner a hablar de las preocupaciones y de lo que estaba ocurriendo en Siria. En Siria no había gente mandando a protestar a nadie con la cara pintada con pintura labial, ni estaban diciendo que el arma que tenían era un lápiz de labio. No, en Siria lo que había eran armas de verdad y había plomo del grueso y había guerras con muertos y había una situación que efectivamente no es lo que se vive en Venezuela. Por lo tanto, la comparación, hay que comparar pera con pera y manzana con manzana. Sin embargo, más allá de todo eso, amigo mío, creo que es necesario hacer la revisión punto por punto. Y si se hace la revisión punto por punto, llegamos a que Siria está en una guerra civil,
que no ha terminado. La caída de Bashar al-Assad, como decíamos cuando analizamos este asunto por primera vez, la caída de Bashar al-Assad es el golpe más duro que se le da, quizás hasta hacer desaparecer a una de las facciones montadas en esta guerra. Estamos hablando de que durante 13 años, de los 50 que estuvo la facción alawita de Bashar al-Assad y de su papá Hafez al-Assad en el poder, bueno, el conflicto se ha cobrado 500.000 personas desde que arrancó, 500.000 muertos. Y quién sabe cuántos muertos más habrá, amigos míos, porque estamos hablando de que todavía no se tiene a ciencia cierta números de desaparecidos y de muertos y de todas las barbaridades que se han vivido allí. Ya vamos a ver en algunos reportes. Más de 10 millones de desplazados. Se tiene la peor crisis de refugiados internacionales de la que se tenga noticia. Y usted dirá, bueno, pero los venezolanos también tenemos una buena cantidad de desplazados. Y es verdad. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que nosotros hemos tenido un liderazgo falsario intentando normalizar una situación y los sirios han salido a la guerra. Lo segundo son las facciones armadas. Y es allí donde entramos a la comparación. ¿Es que en Venezuela acaso no hemos vivido una guerra civil? Yo creo que sí. En Venezuela hemos vivido una guerra civil, yo creo que desde muchísimo antes de la llegada del chavismo al poder. Podríamos estar hablando de que toda nuestra historia es una gran guerra civil donde los periodos de paz no han sido sino treguas entre facciones. Sin embargo, en Venezuela no tenemos una facción armada en contra del chavismo. En el caso de Siria tenían varias facciones armadas en disputa. Y en esa caída de Al-Assad no hay por ninguna parte un partido político, no hay la sociedad civil, no hay una fe de cámaras. Lo que hay, en efecto, no hay una federación de centro. Lo que hay son una veintena de grupos armados que algunos eran facciones que se dicen democráticas, con lo que se pueda entender, sin saber qué es lo que entienden ellos por democracia. Porque no sabemos si en esa democracia de la que ellos defienden está la libertad de cultos, está la libertad de la mujer, está el respeto a las minorías religiosas y raciales, el respeto a los homosexuales, el respeto al derecho a la mujer a poder estudiar, a poder trabajar, a poder manejar, que serán unas cosas tontas, pero en realidad esas son las grandes discusiones allí. Hasta los grandes grupos yihadistas que lo que creen es que a las mujeres hay que cubrirlas, no pueden ir a la escuela después del segundo grado, y que los hombres tienen que dejarse crecer la barba y dejar de bañarse. Bueno, casi no es socialista, ¿no? Más o menos así, los chavistas tampoco se bañan. El tercer punto es la intervención internacional de distintas naciones en el tema sirio. Y ahí vemos que Estados Unidos desplegó comandos en el este del país junto a las milicias kurdas. Recuerden que los kurdos son un grupo que dice ser descendiente de los medos, que dice que no son árabes a pesar de que son musulmanes y que son además los kurdos como pueblo una nación sin estado. Están regados por Siria, Irán, Irak, etc. Algunos inclusive son kurdos judíos o unos kurdos cristianos. Es una cosa impresionante. Rusia e Irán mandaron asesores y aviones para apoyar al ejército de Assad. Y Turquía, por su parte, armó a unas milicias islamistas, yihadistas, de esto es lo que quieren cubrir a las mujeres de pie a cabeza y a obligar a los hombres a que se dejen crecer la barba y no se bañen, etc. En el cuarto lugar está la raza, el tema racial, es importantísimo, que es un tema tan particular que yo voy a tratar este tema en otro programa, donde voy a hablar una por una de cada una de las razas que hay allí, del contexto racial y del contexto religioso, que es el que está definiendo las cosas en la zona. No se puede hablar de la zona sin hablar de este contexto. Allí en Siria, las afiliaciones políticas van de la mano, como dice como ven en pantalla, a la identidad étnica. Ahí tenemos a los alawitas, que están con Al-Assad, que es una facción a su vez de los chiitas. Es decir, los alawitas son chiitas, pero una facción distinta. Además tienes a los drusos, tienes a los kurdos, que están en contra de Assad, pero al mismo tiempo no confían en los rebeldes financiados por Turquía. O sea, que aquí de lo que estamos hablando, para el que crea que llegó la paz, no sabe lo que es la paz ni sabe lo que es la guerra. Luego juega el papel importante la religión, por supuesto, que es el que motoriza muchos de los conflictos que hay allí. Bien sea porque Al-Assad era secular, no quería que hubiese un estado islamista, un estado islámico, bien sea porque hay minorías chiitas, minorías cristianas, etc. O bien sea porque lo que está aquí en juego es que ganen los islamistas y constituyan otra teocracia en el Medio Oriente, cosa que sería lamentablemente y terrible para esa gente. Estamos hablando entonces
el HTS, que fueron los que llegaron a Damasco, que a su vez se separaron de Al Qaeda, que están en contra del ISIS, que interpretan de forma distinta ciertas corrientes salafistas, que ya sería otro tema al cual no voy a entrar en este momento, porque le dije que lo voy a tratar en otro programa. Tienes a la Fuerza de Defensa de Siria, tienes al Ejército Nacional Sirio, que están peleándose ahorita en la frontera por motivos ¿qué? Religiosos. ¿Por qué? Por los sunitas, los chiitas, los alawitas, los salafistas. Amigos, díganme ustedes si hay en Venezuela una discusión de este tipo. Díganme ustedes si en Cúcuta hay una pelea entre un ejército de testigos de Jehová contra un ejército de santeros y una milicia católica. ¿Existe eso en Venezuela? No existe. Entonces hay que tener cuidado con los puntos de comparación. Ahora, cuando usted me diga que hay un alzamiento yoruba en Barlovento, ¿verdad? Que se declararon República Independiente Yoruba en contra de la República Palera de Bobure, bueno, ahí entraremos entonces en una discusión donde usted me pueda comparar una cosa con la otra. Cuando usted me diga, ¿no?, que se levantó una facción evangélica dirigida por el pastor Bertucci en Caricuao y declararon el zoológico de Caricuao como zona liberada, coño, ahí usted me compara el tema de Venezuela con Siria en términos religiosos. No, es que usted se ríe, pero es de eso lo que estamos hablando. Cuando hay que comparar pera con pera. Cuando usted me diga a mí que hay una situación en la que no se puede ni ver, es una gente que no se puede ni ver. O sea, no estamos hablando de que usted tiene una religión y yo tengo otra, bueno, y usted va para la iglesia y yo mato una gallina y le pongo ahí a mis santos. No, amigo, aquí estamos hablando de una gente que por el tema de la religión no se pueden ni ver. Y si se ve, se matan. Para que estemos aquí hablando tonterías. Y luego está el tema de Israel. Recuérdense que Siria tiene frontera con Israel. Estamos hablando del Medio Oriente. No estamos hablando del norte de África. No estamos hablando de un pedazo. No estamos hablando del Esequibo. No estamos hablando del Caribe. No estamos hablando de Centroamérica. Estamos hablando del Medio Oriente. Zona en conflicto tradicional. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ya vamos a ver algunas imágenes. Pero en efecto, Israel dice, bueno, tumbaron al Assad, qué bueno que han sacado ese hijo puta del medio. Pero nosotros sabemos que los que están ahí tampoco nos quieren. Y sabiendo eso, Israel durante los últimos años ha extendido este conflicto o ha entendido que este conflicto se extiende a los intereses de Israel. Y por eso ha llevado acciones militares dentro de Siria según le convenga a sus intereses estratégicos. Por supuesto, cuando el régimen sirio tenía un apoyo de Irán, siendo Irán enemigo jurado de Israel, Israel no puede hacer otra cosa que combatir también al régimen de Al-Assad, tal cual y como ocurrió. Eso, por supuesto, viéndolo de esa manera, tiene distintas formas de revisarse y de evaluarse. Al final, lo que termina viéndose es una intención permanente que yo no voy a criticar, porque lo he dicho desde el principio, de simplificar el análisis. Y el simplificar el análisis puede servir a doña Berta, ¿verdad? Le puede servir a don José, le puede servir a la señora María, o nos puede servir a cualquiera. Yo también simplifico las cosas. Yo trato de ver y trato de hacer una comparación basada en las cosas que uno está observando y que uno conoce. Pero tenemos que estar claros que a veces no hay punto de comparación. Y al no haber punto de comparación, no tiene mucho sentido cuando se dicen algunas cosas. En tal razón y por tal situación, creo necesario entender y dejar perfectamente claro que lo que se está viviendo en el caso particular de Siria y en el caso particular de Venezuela, los puntos en común que tienen, hemos hablado de las diferencias, pero hay algunos puntos en común. Lo primero es que en el poder en Siria y en Venezuela están unos hijos de puta que no hay manera alguna de tenerlos como buenos ni regenerables. En segundo lugar, la gran duda que hay con respecto al futuro, porque no sabemos si los que combaten a los que están en el poder son peores, ni si van a lograr mantener el control del país, ni si van a lograr que la cosa crezca y que mejore. Ese es el punto. Esa es la preocupación. El segundo punto de coincidencia
es que no puede verse el tema ni de Siria ni de Venezuela como un tema netamente nacional, ni como un tema netamente regional. Es que hay unas vinculaciones internacionales que si no se tienen en cuenta, lamentablemente no nos van a permitir comprender ni dónde está el problema, ni cuál es su solución. Pero además de esto, en el caso particular de Venezuela, a mí me preocupa que se sobredimensione el problema. ¿Y a qué me refiero con que se sobredimensione? A que creamos de verdad que somos más importantes de lo que son, por ejemplo, el tema sirio, los afganos, Israel, Ucrania, Corea del Norte. En realidad tenemos el mismo nivel de importancia. Tiene el mismo peso en los objetivos de política exterior de los Estados Unidos, Venezuela, que Taiwán. Tiene el mismo peso lo que está ocurriendo en Venezuela a lo que está ocurriendo, por decir algo, con Norcorea, con Ucrania. Ahí es donde está el tema del liderazgo. Pero evidentemente las cosas son como son. En el caso de España, recuerda que Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería. Déjate representar por los mejores. En España, con Hispanidad Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. Recuerda que hay sitios donde viajar. Yo le he dicho a todo el mundo que no hay una cosa más bella que ir a conocer ese bello lugar que es la Escocia y sus destilerías. Dios mío, el whisky, maravilloso whisky, ese elixir delicioso que nos dan los escoceses. Puede ser una de las grandes cosas que conozcas en tu viaje a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Y si tú, mira, que no le vaya a pasar a usted lo que le pasó a Al-Assad, que Al-Assad agarró se tuvo que ir de viaje urgente y no tenía seguro de viaje. Entonces no sabemos dónde está. Yo le digo que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado Bashar al-Assad. Tarde, malo, trágico y lamentable. Llama ya a tu asesor Gustavo. Porque tus pólizas de seguros de salud en los Estados Unidos, tu póliza de seguro de vida o tu póliza de seguro de viaje, donde quiera que te encuentres, estarán en las mejores manos. Con tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Ni hablarte de la comunicación. Yo le dije, lo que pasa es que estos bichos no comprenden, ¿vale? Yo le dije a Al-Assad, Bashar, Habibi, por favor, llámate a Eduardo Villegas, que hablando se entiende la gente. Oye, llega a un entendimiento, converse con esa gente. No me hizo caso, no llamó a Eduardo Villegas, mira cómo terminó. Por eso es que yo te digo que Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Llama ya a Eduardo Villegas. Si tienes un conflicto y crees que es imposible de resolver, muy probablemente la clave está en la comunicación. Eduardo Villegas, en tu sitio de trabajo, con tus subalternos, con tus superiores, con tus compañeros de trabajo, en un ambiente cultural distinto en el que te formaste, Eduardo Villegas puede ayudarte. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Y a todas estas, amigos míos, ¿qué está pasando en Siria hoy? Porque ya sabemos que ha habido una situación donde Bashar al-Assad no sabemos ni siquiera dónde está. Al momento de que estamos grabando este programa todavía no se sabe dónde está la ubicación, ni ha hablado. O sea, ni siquiera sabemos si está vivo el tipo. Sin embargo, hay mucho que decir y mucho de lo cual hablar al respecto. Y creo que aquí es donde podemos entender que lo que está diciendo la gente, los sirios, es lo más importante. Algunos reportes desde la propia Siria dan cuenta de los anhelos de la gente y de lo que la gente de verdad quisiera que ocurriera. Sí, buenas tardes. Aquí, por ejemplo, han reabierto hoy los bancos, el personal ha vuelto al trabajo. También hemos visto más tiendas abiertas, restaurantes, obreros trabajando en la construcción, barrenderos limpiando las calles. No ha parado la fiesta ni la celebración, pero es verdad que se ven ya signos de cierta normalidad. La coalición liderada por islamistas que ha tomado el poder ha iniciado el proceso para formar un gobierno de transición que dice respetará los derechos y las libertades individuales y no atentará contra las minorías. Habrá además amnistía para los rango del régimen anterior, los altos funcionarios que cometieron torturas, y para ello se está elaborando de hecho una lista con sus nombres y se ofrecen recompensas a cambio de información. Aquí en Damasco hemos vuelto a escuchar esta pasada noche explosiones. Israel sigue atacando posiciones del ejército sirio para que las armas, dicen, no caigan en manos hostiles.
Es el puerto sirio de Latakia. Anoche, Israel ha atacado barcos militares, silos de misiles y también una base en Damasco. En total, 300 objetivos. Fuentes sirias dicen que los soldados israelíes han llegado por tierra a apenas 25 kilómetros de la capital, mientras Tel Aviv niega haber ido más allá de la zona desmilitarizada de la frontera. Turquía denuncia que Israel despliega, una vez más, aseguran, su mentalidad ocupante. Estados Unidos advierte que el ISIS pretende restablecer su capacidad en Siria. El secretario de Estado, Antony Blinken, dice que Washington intenta evitar la fragmentación del país y también la inmigración masiva. Hoy ha reabierto el paso fronterizo de Yailakipi entre Turquía y Siria para facilitar el regreso de refugiados tras 11 años cerrado. En Damasco, los trabajadores públicos han vuelto al trabajo por primera vez tras la caída de al-Assad, tratando de emprender una tímida normalización. Estamos hablando de una cantidad de cosas que al final uno quisiera que fueran distintas. Fíjate que cuando ellos hablan, bueno, de permitir los derechos de las minorías y tal, y tú veas toda la mujer ahí cubierta. Entonces, ¿a qué se refieren estos tipos cuando hablan de libertades? No, que no va a haber persecución para los bajos mandos, ¿sí? No solamente para los jefes y quienes ejecutaban las órdenes de los jefes. O sea, estas son unas cosas particulares. Y el tema de la mujer en particular, ¿no? Porque el gran compromiso que dicen tener la izquierda, ¿verdad? Con la libertad de las mujeres, parece que se acaba cuando llegan los países islámicos, ¿no? Ahí se acaban los derechos de la mujer. Una mujer tiene derecho a vestirse como quiera, por ejemplo. Se puede vestir como Delcy Rodríguez, se puede vestir como Silvia, o se puede vestir como se viste la mujer de hoy, que va con Dairies Design en Miami, porque en Miami la moda es Dairies Design. Dairies Design es la moda en Miami para proyectar todo lo que quiere como una mujer libre, como una mujer que cree que puede vestirse como quiere, pero que proyecta una imagen acorde con lo que quiere proyectar. Solo eso lo logra con Dairies Design. Dairies Design es la moda en Miami, la moda en Miami es Dairies Design. Bueno, ni hablarte del pago de los impuestos. Eso es otra cosa que nunca te dicen, ¿no? Estos tipos que llegan, ¿qué van a hacer con el tema de los impuestos? En Venezuela estamos perfectamente claros que los impuestos no sirven para nada porque se los roba el hermano de Diosdado Cabello, la lacra es. Pero si tú estás en los Estados Unidos debes saber que el pago de tus impuestos debes hacerlo con tiempo, organizarte bien. Para eso está la gente de Easy Tax to Go, que no solamente te organiza tus impuestos para que el pago de los mismos se haga efectivo de forma correcta, pero que te enseña a hacerlo tú mismo con sus cursos de preparador de impuestos para ti o para terceros, que puedes hacer presencialmente o puedes hacerlo online. Si te inscribes en los últimos cursos de este año, te van a dar el 2x1. Haces el curso de preparador de impuestos y a la vez el curso de cómo formar una empresa en los Estados Unidos desde cero para hacerlo bien. Prepárate que llegue Trump, que llegan los empresarios al poder en los Estados Unidos. Es el momento. Con Berángel Lanten en Easy Tax to Go, la gente que sí sabe de impuestos en los Estados Unidos. ¿Qué espera la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué se han encontrado? Y aquí es donde yo creo que hay que hacer un apartado especial. Imagínese usted todo lo que se han encontrado en los calabozos, porque la gente salió a buscar a sus presos. Los reportes son horrorosos, de verdad. Entran a toda prisa para liberar a sus seres queridos. Miles de personas irrumpen en una de las prisiones más famosas de Siria, cerca de Damasco. Muchos no habían tenido contacto con sus parientes durante años, sin conocer su destino y aferrándose a la esperanza. Acabo de encontrar a mi hermano después de 6 años. Grupos pro derechos humanos calculan que solo en esta prisión fueron asesinadas unas 30.000 personas. Amnistía Internacional la llamaba el matadero. Bajo el mandato del ahora destituido presidente Bashar al-Assad, desaparecieron decenas de miles de personas en la red de prisiones del país. La menor sospecha de disidencia podía traer consigo la pérdida de la libertad. Para muchos, también significó tortura y muerte. En 2013 salieron a la luz miles de fotos de víctimas. Las conocidas como fotos César son una prueba de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Assad.
Crecen las esperanzas para una nueva era, pero para muchos es imposible olvidar los crímenes cometidos por la familia Assad contra su propia gente. Era un régimen criminal, tanto Bashar al-Assad como su padre. No nos trajeron más que dolor y tortura. Prisioneros liberados se unen a la multitud en las calles de Damasco, pero otras familias todavía tienen una agonizante espera por delante hasta saber si sus seres queridos están vivos. Volvemos a la comparación. Usted se imagina, vamos a imaginarnos eso, la caída estrepitosa del chavismo hoy. Que el chavismo caiga de forma estrepitosa, que los arrastren por las calles, que huyan con despavoridos. Usted se imagina todo lo que nos vamos a encontrar en la tumba. Usted se imagina todo lo que nos vamos a encontrar en el DG-SIN de Boleíta. Usted se imagina todo lo que nos vamos a encontrar revisando las cárceles donde esta gente ha metido a los presos políticos venezolanos. Usted se imagina las cosas que vamos a escuchar, los relatos de los presos liberados y de sus familiares, sin la censura y sin el miedo a que les pase algo por contar lo que vivieron. Usted se imagina las imágenes que vamos a ver a la caída del maldito chavismo cuando a esta gente se les deje en evidencia ante el mundo con todas las barbaridades que hicieron. Ahí es donde yo quiero ver a algunos izquierdistas hablando de que eso no es la verdadera izquierda. Ahí es donde los quiero ver. Ahí es donde los quiero ver. Por eso que yo le digo que una de las cosas importantes siempre es leer, entender las cosas, darnos cuenta de que hay temas que es necesario que revisemos. Por eso siempre les voy a recomendar el libro de Marcelo Crobato, Techo Rojo, Abismo Rojo, para que todo aquel que no se ha enterado de dónde empezó esta desgracia empiece a darse cuenta que esta desgracia tiene nombre y apellido y que no empezó precisamente con Maduro, que empezó muchísimo antes. Hay gente que cree que somos pendejos y que no quieren contar la historia al revés o por la mitad. Techo Rojo, Abismo Rojo de Marcelo Crobato está a la venta a nivel mundial en Amazon. Extraordinario regalo para esta Navidad. Ahora, ¿qué ha pasado con los otros? La comparación, vamos a comparar pera con pera y manzana con manzana, ¿verdad? Nosotros lo comparamos con Venezuela, somos venezolanos. Usted si es cubano, compara con Cuba. Usted si es centroamericano, compara con Centroamérica. Si es mexicano, compara con México. Claro está. Pero, ¿y si comparamos lo que ocurre hoy en Siria con lo que ocurrió antes en Egipto, en Túnez, en Libia? ¿Qué nos queda? Es interesante este reportaje. Vamos a verlo. La caída de Bashar al-Assad es un punto y seguido en la historia de las primaveras árabes. Empezaron en Túnez, en enero de 2011, con una revuelta por el coste de la vida y la rabia por la muerte de un vendedor callejero. El presidente Ben Ali tuvo que huir. Hoy en Túnez hay elecciones, pero con un presidente que avanza hacia la autocracia. En Egipto, la plaza Tahrir del Cairo fue el centro de las manifestaciones contra Mubarak. Consiguieron echarlo, juzgarlo y condenarlo, aunque murió en libertad. En las primeras elecciones sin él, ganó el islamista Morsi. Los militares lo depusieron con un golpe de Estado. Hoy gobierna el general al-Sisi, jefe del ejército de Mubarak. El resto de grandes revueltas árabes han acabado en guerra y con los países divididos. En Libia, Gaddafi trató de aplastar la rebelión por medios militares y la OTAN intervino para derrocarlo. Gaddafi fue capturado y asesinado. Hoy Libia tiene 2 presidentes y 2 parlamentos, 2 ejércitos y grupos yihadistas y de bandidos, todos ellos en guerra. Libia es el principal foco de la inmigración ilegal en el Mediterráneo y se han detectado mercados de esclavos. En Yemen, la rebelión acabó con el presidente Saleh, pero las protestas se complicaron y acabaron en una guerra que ha partido al país en 2, con Irán y Arabia Saudí apoyando a una y otra facción. La de Siria fue la última revuelta de aquellas primaveras. El gobierno reprimió las protestas, que derivaron en levantamiento armado. También ha habido injerencia extranjera, de Rusia, Irán, Turquía, Israel o Estados Unidos. El presidente Assad ha huido a Moscú, pero hoy Siria está partida y parcialmente ocupada, con un Estado viejo en ruinas y uno nuevo que por ahora solo tiene la bandera. Solo tienen una bandera. Esto de alguna manera te revela hasta qué punto estamos hablando de una situación anómala, de una situación triste y de una situación que al final no sabemos dónde termina. Hay un reportaje interesantísimo sobre lo que piensan, que creo que es importante, ¿no? Lo que piensan los sirios con respecto a todo lo que está pasando.
Yo creo que en particular lo que los propios sirios piensan nos permite darnos cuenta de por dónde va el asunto y de cuáles son sus expectativas, ¿no? Pero cuando usted ve lo que pasó con regímenes anteriores caídos, se da cuenta que ni en uno solo de esos países hay una democracia. Ni en uno solo de esos países hay paz social. Ni en uno solo de esos países hay respeto a las normas universales de los derechos humanos. Ni en uno solo de esos países hay elecciones libres con multipartismo. Olvídate de eso. Eso no ha ocurrido. ¿Por qué debería ser distinto esta vez en Siria? Eso es la gran pregunta. Ojalá. Pero las previsiones son, bueno, complicadas. Por eso vieron a Gaddafi. ¿Lo vieron? ¿Cómo quedó Gaddafi? No, y eso que no pusimos la parte del video donde le hacen ¿cómo se llama? La rectoscopia. O sea que le hicieron una rectoscopia. ¿Sabes que Gaddafi era fanático se hacía tratamientos estéticos tal? Entonces el bicho andaba, se veía horrible, estaba todo hinchado. Si tú no quieres pasar por eso, tienes que ir con el mejor equipo de cirujanos estéticos que se encuentra en Miami. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, poniendo en alto el nombre de la medicina venezolana, al mando del mejor equipo de cirujanos plásticos allí en el Doral Miami, el doctor Ricardo Pérez, para que todos esos tratamientos estéticos que tengas en mente, por supuesto, lo tengas. Mira, ahora se me fue Daily. Bueno, Daily Design, después que te hagas la cuestión estética, Daily Design, que es la moda de Miami. Pero recuerda también que este año la frase no es en enero rebajo, la frase es en diciembre no engordo. Ya va casi la mitad del mes de diciembre, ya has engordado mucho. El libro de Julio Ramón Pérez te ayuda a no caer en la trampa de engordar muchísimo este mes para en diciembre ir a hacer una dieta que no te va a ayudar si engordaste tanto en el final de año. 50 kilos después de Julio Ramón Pérez está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y cuando se habla de reconstruir, bueno, reconstruir un país es una cosa dificilísima, pero sin duda alguna reconstruir tu casa, ampliar los espacios, hacer las cosas más amables en tu entorno físico, lo puedes lograr ahí en la Florida con la gente de Lamcor Construction Services. Lamcor Construction Services es la gente que vas a tener para toda cuestión vinculada a la construcción, con el criterio estético que solamente ellos pueden tener, también con el respeto de las normas. Lamcor Construction Services en la Florida es la gente para construir lo que quieras. ¿Qué dicen los sirios? Porque nadie le quiere preguntar a los sirios, parece. La opinión que tienen los sirios sobre su futuro es importantísima en este momento. Para Siria, eso es lo que sueñan los civiles tras la caída de Bashar al-Assad en el poder. Con un ánimo renovado, afrontan la adversa situación cotidiana. Hemos estado esperando este día durante 50 años. Todo el pueblo fue silenciado y no pudo hablar a causa de esta tiranía. Hoy damos gracias y pedimos a Dios que recompense a todos los que contribuyeron a este día, el día de la liberación. Vivíamos en la gran prisión que era Siria. Han sido 50 años durante los cuales no pudimos hablar, ni expresarnos, ni expresar nuestras preocupaciones. Ha habido un cambio, ahora se puede ver a la gente salir a la calle. Aquellos que estuvieron atrapados en el miedo dentro de sus casas durante mucho tiempo han comenzado a salir, a hacer compras y a comprar cosas. Las fuerzas democráticas de Siria, de mayoría kurda, continuaron su trabajo de borrar la figura de la dinastía al-Assad. En el aeropuerto de Qamishli, los combatientes desmontaron carteles de al-Assad y su padre y desmantelaron aviones de combate. Mientras, los ciudadanos sirios volvieron a hacer filas para conseguir un poco de pan y gasolina en Damasco. Al principio la gente estaba bajo presión y no teníamos nada. Teníamos de todo, pero estaba prohibido distribuirlo. Ahora, si Dios quiere, todo irá bien y la vida volverá a la normalidad. Tuvimos una crisis de gas, una crisis de gasolina, una crisis de diésel, una crisis de todo, una crisis de pan. Ahora esperamos que las cosas mejoren. A pesar de la esperanza, la toma del poder por parte del grupo islamista radical HTS abre mucha incertidumbre en torno a cómo será su gobierno y si las penurias económicas terminarán para los sirios. Incertidumbre. Las penurias que vivieron los sirios. Eso es lo que hay, amigo. Eso es lo que hay. El niño que veían al final nació durante la guerra. Ese niño que veían allí montado en un camión no sabe lo que significa un contexto distinto a lo que es la guerra, a lo que es el ruido de los tiros,
a lo que es un familiar desaparecido o las penurias que se viven en medio de una guerra. Estamos hablando de unas generaciones de sirios que no saben lo que es vivir en paz. Estamos hablando de niños que nacieron durante la guerra o de niños que tuvieron que irse de su entorno o abandonar inclusive a su familia para no ser capturados como carne de cañón para ir a pelear una guerra que ni siquiera eran capaces de entender. De eso estamos hablando. De ese futuro que tiene por delante Siria estamos hablando. Evidentemente no sabemos hasta dónde puede llegar eso. Evidentemente estamos hablando de una situación donde lamentablemente los sirios pueden entender y pueden comprender que las cosas quizá no son todo lo fáciles que puede tener una persona viendo el mapa y diciendo, bueno, esto que se vayan para acá, esto que se vayan para acá, y esto que se abracen con esto, y esto que vivan ahí como vecinos. Las cosas son más difíciles de lo que se ven. Y como son más difíciles de lo que se ven, hay que estar perfectamente claro que es también muy difícil hacer comparaciones. Sin embargo, yo tengo que decir con toda sinceridad que yo estoy completamente seguro que el chavismo va a caer. No puedo decir si hoy o mañana, pero es que son insostenibles porque además de eso no son regenerables. Esos bichos no se van a regenerar. Y como no se van a regenerar, lo que tienen por el medio, lo que tienen en el futuro, lo que le viene a esa gente es una caída. ¿Cuál es el problema? Una caída, una desaparición. Y así terminarán como Gaddafi, con una cabilla metida en el intestino. Es muy probable que les pase así. Bueno, algunos lo van a disfrutar como Jorge Rodríguez y Tarek William, pero bueno, ya eso sería otra discusión. Sin embargo, lo que hay que decir aquí es que tenemos que comprender que en Siria hubo una guerra abierta convencional durante 12 años con varias facciones en pugnas armadas, y eso en Venezuela no lo hemos tenido. Por lo tanto, comparar la salida de Al-Assad con una probable salida de Maduro como si fuesen analogables las situaciones, yo creo que hay que pensarlo mejor. Sin embargo, yo sí les digo una cosa. Lo que sí va a ocurrir, amigos míos, y eso yo creo que es inexorable, es que más temprano que tarde Al-Assad termine visitando a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo